Hola, bienvenidos a las cartas de Lina, qué bueno poder saludarles y qué bueno saber que Dios se sigue moviendo de una manera poderosa y sobrenatural también en nuestros días. La palabra del Señor dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por ende, Dios se puede mover en lo sobrenatural. En la carta anterior estaba hablando sobre los milagros del profeta Eliseo, especialmente en el milagro cuando Dios abre los ojos espirituales del siervo de Eliseo y pudo ver el ejército del Señor en ese momento desplegado a nivel espiritual, y ellos pudieron darse cuenta que en el momento de la batalla, en el momento que iban a enfrentar al enemigo, aunque el ejército enemigo eran muchos los que estaban, al Dios abrir los ojos de Jesse, se dieron cuenta que no estaban solos y el Señor les dio la victoria. Y vamos a seguir hablando del profeta Eliseo. No era solamente un profeta, sino alguien a quien Dios usó para mostrar lo sobrenatural a todos aquellos que tenían el privilegio de vivenciar todo ello y así poder comprender la magnitud del poder de nuestro Dios, que uno de los atributos que más me enamora de Dios es precisamente ese. Tenemos un Dios omnipotente, que todo lo puede. Y era tremendo lo que Dios hacía en ese momento a través del profeta Eliseo, que aún después de muerto, la unción que tenían sus huesos hicieron milagros, traspasando la tumba y desafiando la muerte. Y hay una pregunta que podemos hacernos y es: ¿qué propósito tenía Dios con hacer todos esos milagros sobrenaturales? Vimos, como les decía, cómo Dios abrió los ojos de el siervo de Eliseo, de Jesse, y ver cómo Dios les da la victoria enfrentando al ejército enemigo, cómo se los lleva hacia otro territorio y cómo Dios obró con un propósito maravilloso, mostrándoles a ellos que no estaban solos. Creo fielmente lo que dice la palabra de Dios, que Dios no cambia, que Dios siempre permanece, que sus palabras y sus promesas son reales y que cuando nosotros activamos nuestra fe, podemos ver que Dios todo lo puede, sin dudar, sin titubear. Y para aquellos que no lo saben, el nombre de Eliseo en hebreo es Elisha, que quiere decir Dios es salvación o mi Dios salva. Este mismo nombre es profético, ya que Dios mismo, al usar este hombre, traía salvación a aquellos a quienes les hablaba. El llamado de Dios a Eliseo fue un llamado personal. Creo que cada uno de nosotros que hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo, hemos tenido un llamado personal, una invitación de parte del Señor. En el caso de Eliseo fue personal, fue urgente y fue radical, al que él sin dudarlo dijo sí. Aunque sin dudarlo, él dijo, lo dejo todo, y siguió al profeta Elías, a quien Dios usó para llamar a Eliseo a su servicio. ¿Cuántos pueden estar escuchando esta carta y recordar qué persona fue la que Dios usó para que hoy le sirvas al Señor? Para que hoy sigas al Dios de los escuadrones de los ejércitos de Israel, al Dios de las Escrituras. Eliseo no fue un imitador de Elías. Hay personas que los comparan. No, Eliseo no fue en ningún momento un imitador de Elías, sino que continuó su legado con una doble porción de su unción, como lo enseñé en el video anterior. Abre mis ojos para ver lo sobrenatural de Dios, parte 1. Eliseo confrontó a todos con las profecías del juicio de Dios, pero también tuvo cercanía con ciudades, con pueblos, con personas, mostrando la inagotable misericordia de nuestro Dios. Nunca miró hacia atrás. Eliseo no retrocedió. Su fe y su autoridad delegada por Dios fueron respaldados en cada milagro que él hacía. Y en 2 de Reyes 2, del 13 al 14, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán,
aquí estamos hablando del río Jordán, entonces golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y en cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. El cielo se había abierto. El profeta Elías había sido llevado en un torbellino de fuego y se observaban carros celestiales. Aquí se cerró un ciclo y comenzó otro a través de Eliseo. El manto de Elías en ese instante cae en el piso, estaba lleno de unción. Eliseo lo recoge, se encuentra al frente del río Jordán, que ya habían pasado tiempo atrás con su maestro, pero ya estaba cerrado, el río estaba otra vez cerrado, las corrientes eran fuertes y hace lo mismo que hizo Elías. Golpeó las aguas en ese momento con el manto y hace la pregunta: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Pero no era porque estuviera dudando, sino que desafió las aguas, y Eliseo no pidió la presencia de Elías, sino la presencia de Dios. Y ahí está la clave. Él no dijo, o no se centró en Elías, él se centró: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Se centró en la presencia del Señor. Él quería que Dios le confirmara que no era una continuidad de Elías, sino una autoridad que el mismo Dios le había delegado. Su ministerio personal fue dado por el mismo Dios. Y en ese momento dice la palabra que se abrieron las aguas al lado y lado y Eliseo pasó en seco. Puedes estar con un río Jordán al frente, tú que me estás escuchando. Un río que está cerrado, que está caudaloso, que tiene corrientes fuertes y no sabes cómo pasar y tienes sí o sí que pasar. Y ese Jordán puede simbolizar esas situaciones que hoy son difíciles de afrontar, de atravesar, de avanzar, y más cuando se viene un inicio de año. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Hacia dónde tenemos que seguir? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a decidir? ¿Qué hizo Eliseo? Invocar la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy, invocar la presencia de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos dé guía, que abra ese río para que podamos pasar, y te puedo asegurar que Dios te va a ayudar, que Dios me va a ayudar y hará que se muevan las fichas del ajedrez que Él necesite mover a tu favor, a mi favor, de manera o de forma sobrenatural. Recuerda lo que Jesús nos enseña: ¿habrá algo imposible para Dios? Por tu fe te sea hecho, y eso está en Mateo 9:29. Entonces Jesús le tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Otros de los maravillosos milagros que Dios hizo a través de Eliseo está en 2 de Reyes 2, 19 al 22, y es cuando Elías purifica el agua. No solamente Dios abre las aguas del río Jordán cuando Eliseo invocó su nombre, sino que ahora va a traer purificación del agua. Versículo 19. Luego los habitantes de la ciudad dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver en este momento, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala, y eso pues hace que la tierra quede estéril. Versículo 20. Tráiganme una vasija nueva, échenle sal, ordenó Eliseo. Cuando le entregaron esto, Eliseo fue al manantial y al arrojar allí la sal exclamó: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Y a partir de ese momento, versículo 22, y hasta el día de hoy, 2026, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo cuando invocó al Señor y dijo: así dice el Señor. La gente era buena en ese lugar, pero las aguas eran malas. La tierra era infértil. Lo que parecía bendición era estancado en la raíz. El pueblo reconoce el problema y acuden al hombre de Dios, en este caso a Eliseo. Y esto es como cuando una persona obtiene algo que por encima se ve bien, pero en el fondo es algo que no es productivo, es algo turbio, es algo malo. O cuando me doy cuenta que un negocio no funciona bien porque en el fondo hay cosas oscuras, hay corrupción, o uno no sabe cómo hacer en determinada situación,
y las cosas no, por encima se ven bien, pero por debajo no están bien fundamentados. O en la salud, aparentemente, hay personas que dicen me siento bien, pero en el momento de un chequeo médico hay alteraciones que hay que prestar atención. Eliseo no da una enseñanza ni ora, sino que da una instrucción. Hay momentos en que no necesitamos que nos enseñen, sino que necesitamos obedecer. Y Eliseo da una instrucción precisa, profética, y tenía la plena confianza que esa autoridad que Dios le había delegado para creer en cosas sobrenaturales sucederían. Si lo vemos desde la lógica, es algo sin sentido, porque la sal no purifica. La sal da sabor, pero la sal no purifica. La sal no va a limpiar las aguas. Échele usted sal al agua a ver qué pasa. Una vasija no va a cambiar la fuente, y es por eso que se torna un milagro sobrenatural. Era algo ilógico, pero con el poder de Dios y la fe puesta y la confianza puesta en Él, todo es posible. Y Eliseo solamente dio instrucciones. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? No cuestionar, no dudar, no quejarse, sino obedecer. Y el pueblo obedeció. Y la bendición trae obediencia. Eliseo va a la raíz del problema. Echa la sal en las aguas y exclama, así dice el Señor. Eliseo siempre tenía la seguridad que Dios era el que hacía que los milagros se dieran. Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Y a partir de ese momento y hasta el día de hoy, como les decía 2026, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Pero Eliseo lanzó la palabra, pero ¿quién dijo la palabra? El Señor, a través de Eliseo, cuando dice así dice el Señor. Eliseo lanza la palabra y el poder de Dios actúa de manera sobrenatural. Y esto se ve hasta el día de hoy en ese río. Hay momentos en que, como Eliseo, tenemos que dar saltos de fe para creer lo que aparentemente está bien y no lo está, pero creer que puede ser restaurado, que puede ser sanado, que puede ser levantado, que puede ser corregido, o si hay que obedecer y dejarlo, puede ser dejado sin dolor. Llámense una relación matrimonial que posiblemente esté bien, la veamos bien, pero sus bases están derribadas por los problemas, por los desacuerdos, por los adulterios, y solamente Dios puede entrar y puede transformar. O un cuerpo que pueda estar aparentemente sano, pero en el momento de los diagnósticos con los exámenes médicos puedan ser adversos a la salud. Un empleo el cual quizás quieres, pero de pronto se está malversando el dinero, o están dando precios a usura, o anhelas un empleo y en ese momento anhelas un empleo honesto y sabes que si tomas algo que desde ya está mal, pues no va a agradar a Dios y no va a bendecir tu vida. Entonces tenemos que mirar el trasfondo, hasta dónde todas las cosas que vivimos en nuestra vida podemos hacerlas. Y Corintios dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Yo lo puedo hacer? Lina, sí, lo puedes hacer. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Sí, lo puedes hacer, pero la palabra es clara cuando dice que no todo nos conviene. Tenemos que mirar el trasfondo cuando las cosas no son claras, cuando las cosas no están del todo bien. Dios puede obrar de maneras sobrenaturales, abrir puertas en donde pensabas que era imposible. Esta semana alguien testificaba y me decía cómo oró y le pidió al Señor por un empleo y ya no tenía dinero, ya no tenía cómo llevar comida a su casa, y simplemente levantó la oración al cielo, tuvo fe, creyó en lo sobrenatural, y al otro día el Señor le estaba dando un empleo, una respuesta sobrenatural y poderosa. ¿Dios tiene hijos favoritos? No. Dios puede obrar en tu vida, en mi vida, en la vida de aquel que tiene fe. Dios puede sanar un diagnóstico dictaminado, aunque sea el diagnóstico más difícil, como también puede sanar una simple gripa. Dios puede restaurar en donde nada ni nadie puede hacerlo.
Así como sanó las aguas e hizo que la tierra fuera fértil, Dios puede seguir haciendo milagros sorprendentes en nuestras vidas, como lo hizo a través de Eliseo, cuando Eliseo le creyó a Dios. Milagros maravillosos y sobrenaturales, milagros que uno no se espera, simplemente uno tiene fe, ora y el Señor hace el resto. Y eso me trae a colación también algo sobrenatural de una persona que vino a una consulta y recuerdo que esa persona estaba muy afectada, estaba con mucha angustia, estaba desesperada. Lo único que hice fue ofrecer una aromática y recuerdo que en la cocina yo le pedí al Señor que le ayudara en ese momento a calmarse, que le ayudara en ese momento a estabilizarse y, oh sorpresa, un mes después el médico me dice: ¿qué fue lo que le diste a tal persona? ¿Por qué? ¿Qué pasó, doctor? Me dijo: porque esa agüita que ella dice que tú le diste, desde ese momento ella se sintió bien y que no ha vuelto a sentir absolutamente nada, que esa agüita tenía que tener algo. Dentro de mí yo creí y tuve fe que esa persona, el Señor iba a obrar de manera sobrenatural, porque fue al instante que esta mujer, cuando terminó la agüita, quedó libre de esa angustia y de esa desesperación que tenía. Ese es nuestro Dios. Conforme a nuestra fe nos sea hecho. Quizás a muchos hemos pasado por momentos de dificultad, de enfermedad, de dolores y hemos creído y tenemos fe, pero no se nos ha dado la sanidad. Hay que seguir creyendo, hay que seguir declarando. No sabemos qué está haciendo Dios con nosotros. Lo único que podemos decir es que Dios con todo tiene un propósito y ese propósito está dirigido, guiado por nuestro Señor, y si vamos de su mano, vamos seguros. Si vamos avanzando de la mano del Señor, vamos seguros. ¿Qué nos va a deparar el mes de marzo, abril, mayo y de aquí para allá? No lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios se sigue moviendo en lo sobrenatural y les cuento otros 2 milagros en esta carta que hizo Eliseo. El Señor, a través de la fe que tenía Eliseo de creer y confiar en Él y de haber recibido un llamado personal. Y si tú que me estás escuchando, el Señor está tocando tu corazón y estás recibiendo un llamado personal y no sabes cómo abrir tu corazón y recibir a Jesucristo, yo te invito a que simplemente hagas una sencilla oración, pero para mí la más poderosa que puedas hacer, y decir: Señor Jesús, hoy he escuchado palabra, hoy he podido escuchar los milagros que tú puedes hacer de manera sobrenatural. Abro mi corazón, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón, Jesús, por mis pecados, por mis errores. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario para salvar mi vida, que es el milagro más extraordinario que puede existir. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y darme la seguridad que si esta noche muero, estaré contigo por toda una eternidad. En tu nombre santo lo declaro y oro, Jesús. Amén y amén. Y a ustedes muchísimas gracias. Espero puedan compartir esta carta que sé va a ser de mucha bendición porque lo ha sido para mi vida. Y abre los ojos para ver lo sobrenatural de Dios. Espero que el Señor siga abriendo nuestros ojos para seguir viendo cómo Dios se puede mover en lo sobrenatural. Esto es la parte 2. Hay muchos milagros de Eliseo que van a seguir, que vamos a ver y van a seguir edificando nuestras vidas. No te olvides darle like al video, compartirlo con otras personas. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y me puedes escribir por lascartasdelina@gmail.com si tienes preguntas, dudas. Con mucho amor estaré presta a contestarlas o a investigar en caso dado de no saber una respuesta a nivel bíblico. Y espero que de verdad esta carta sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Con mis manos yo no puedo